Bueno, pues vamos con la enésima bomba, en medio de bombas de corrupción, en medio de bombas económicas, en medio de bombas de cátedras regaladas a la mujer del presidente, en medio de rescates extraños por todas partes, con irregularidades y demás, salta una bomba que es una bomba de acoso sexual dentro del Partido Socialista, pero una bomba de racimo, porque están saliendo casos por todas partes. Tenemos a Paco Salazar, tenemos a José Tomé, ahora tenemos uno que se incorpora, Izquierdo, en Valladolid, van saliendo por todas partes. Bien, vamos a explicar lo que está pasando, pero antes vamos a escucharle a Pilar Alegría. Pilar Alegría, ya les adelanto que el conocimiento que tiene de Paco Salazar es brutal, brutal, desde al menos el año 17. O sea que si ella ahora se quiere hacer la sorprendida, pues allá ella, ya sabrá por qué. Pilar Alegría. Después de conocer también el contenido de las denuncias, el dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto. Bueno, las denuncias habían estado incubadas durante al menos 5 meses, ¿vale? En el famoso canal antiacoso del Partido Socialista, que se ha convertido en toda una trinchera para que ninguna mujer pueda llegar a la justicia y denunciarlo. Es la cosa más obscena, más patética y más insultante que yo he visto en mi vida. O sea, donde tienen que estar las denuncias es en trámite judicial, que son los únicos independientes que van a investigar de verdad. Si se la das a tu jefe político, que lo que quiere es que esto no le afecte o no se convierta en un escándalo político, ¿qué va a hacer? ¿Te va a permitir llegar a la justicia? No, te va a presionar por cualquier medio, con tal de que no llegues. Eso está pasando con el canal supuestamente antiacoso sexual del Partido Socialista. Bien, les decía que Pilar Alegría conoce muchísimo a Paco Salazar. Si no se dio cuenta de cómo era, de verdad que se lo haga mirar, ¿vale? Porque además a lo largo de 5 meses esas denuncias estaban. Ella tuvo que tener conocimiento, básicamente porque se dio orden de pararlas, hasta el punto de que se borraron las denuncias del canal informático donde estaban registradas en el Partido Socialista. ¿No se enteró de eso Pilar Alegría? Bueno, pues en medio de que dice ella que no se enteró de eso, retomó contacto con esta persona después de filtrarse que iban a salir las denuncias. Y se fue a comer con él. Dice que era por una cuestión personal. ¿Y el acoso sexual qué es? ¿Institucional o qué? Bien, evidentemente ya estaba al corriente de todo esto, pero vamos a ir repasando los distintos casos porque esto está haciendo explotar el Partido Socialista. Y ahora les explico por qué lo está haciendo explotar. Paco Salazar. Paco Salazar no solamente estaba en Ferraz con un cargazo, atención, es que estaba también en Moncloa. ¿Por qué digo en Moncloa? Porque estaba en el gabinete personal de Pedro Sánchez, con rango de secretario general, de coordinación institucional, un pedazo de cargazo. ¿Por qué estaba permanentemente intentando salvarle la situación Pedro Sánchez? Pues porque es su gran asesor en materia electoral. Este señor es el que asesora personalmente a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez con esa relación tampoco se había enterado de que era un guarro, de que era un marrano. Pues que se lo hagan mirar todos. Pues que se han acostumbrado todos a la marranería. ¿La llevan de serie? Venga. Bien, 4 denuncias que aparecían y desaparecían del sistema informático. Esto es gravísimo. Yo, simplemente por recordarles, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 259 y 262, recoge claramente la obligación de este tipo de delitos de trasladarlos inmediatamente a sede judicial, fiscal o policial. Bueno, pues estos señores que hicieron, ahí los tenían, macerando. No va a ser que vaya la mujer a defenderse, no, hombre, no. Nosotros somos muy favorables a la mujer, pero, como decía Feijóo, y tiene toda la razón, calladita estás más guapa. De la hermana yo sí te creo, al calladita estás más guapa. Vamos con otro caso, Antonio Navarro. ¿Este dónde salió? Secretario general del Partido Socialista en Torremolinos. El jefe del PSOE en Torremolinos. Hombre, este señor no pasa desapercibido. Dejémonos de historias. Un cargo de secretario general se mima. ¿Por qué se miman? Porque tienen capacidad, 1, contractual, 2, de nombrar a determinados cargos. Y esto en los partidos se mima mucho porque hay que colocar a mucha gente. Bien, una denuncia y la denuncia nunca jamás fue resuelta. En este caso, cuidado porque sí que hay una diferencia, la mujer se atrevió a ir y denunciarlo en fiscalía. En Ferraz no. Vayan imaginándose cómo es el régimen de terror de las mujeres en Ferraz, porque aquí sí que se atrevió a cruzar la barrera y dijo, mire, le van a tomar el pelo a su tía la del pueblo, yo me voy a la justicia, que es lo que tengo que hacer. En Ferraz no. Vamos con más casos que han ido saliendo. José Tomé, Partido Socialista de Galicia, y nada más y nada menos que era el presidente de la Diputación de Lugo. Las diputaciones son minas de pasta, minas de pasta. Es como abrir el cofre. Ahí se regala pasta, se dan subvenciones, se hacen proyectos, pasta por todas partes. El Partido Socialista no pone a nadie en una diputación como presidente si no es de la máxima confianza. ¿Y de quién? Este señor es el principal apoyo de Gómez Besteiro, el líder impuesto por Pedro Sánchez en Galicia. Por lo tanto, ¿de qué familia es este señor? De Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez. Vale, pues ya han salido los casos de marranería. Agárrense, 6 denuncias y, cómo no, nunca fueron cursadas. El famoso canal servía exactamente igual para bloquear todas las denuncias. Vamos porque han salido más casos. Javier Izquierdo, este es
por el momento el último, ¿vale? Senador por Valladolid y cargo federal del Comité Federal del Partido Socialista. Y les añado, porque lo sé, persona muy cercana a Óscar Puente. De hecho, estuvo en el grupo municipal con él durante muchísimo tiempo. Bien, denuncia por acoso. Todos ellos lo están negando, todos que es mentira, pero las denuncias están. Y yo a lo que voy, vamos a ver, si a mí me da olímpicamente lo mismo, o sea, si un guarro te puede salir en todas partes, un marrano te puede salir en todas partes, evidentemente eso, ¿es criticable? Hombre, cuando tienes la concentración de marranos que hay en el Partido Socialista, empieza a ser sospechoso. Pero a mí lo que me llama la atención es esto, ¿vale? Esto. El Partido Socialista y su canal interno de Ferraz, a lo cual le doy mucha más gravedad. Repito, porque un guarro, un asqueroso te puede salir en cualquier sitio, pero para eso tiene que haber mecanismos que se encarguen de cogerlo y apartarlo inmediatamente y de proteger a las mujeres. Y lo que aquí ha fallado es el sistema de protección entero. Y eso ya no son guarros, no, eso significa que el sistema del propio Partido Socialista es una marranería y está diseñada para proteger a los marranos en vez de para proteger a las mujeres que sufren acoso. Y esto es de una gravedad brutal, y lo digo yo y lo dice el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Miren, nunca fueron trasladadas las denuncias a la justicia. Les repito los artículos, Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 259 y 262. Este es el verdadero problema. Aquí de lo que estamos hablando es de que han generado una estructura para proteger al partido, porque más allá de lo que le ocurra a las mujeres dentro, aquí lo importante es la marca y poder seguir diciendo que son más feministas que nadie y que protegen a las mujeres más que nadie. ¿Cuál es el problema? Que se les están cayendo todos los pétalos. Porque claro, la ley del sí es sí suelta violadores. Las pulseras antimaltrato fallando por todas partes. Ahora casos de acoso y el sistema, el famoso canal interno, ¿para qué sirve? Para bloquearlas, para que la mujer no pueda tener protección. Pero déjenme que les haga un apunte final para explicar todo lo que está pasando. Ahora de golpe están saliendo todas estas denuncias bloqueadas, toda esta marranería. ¿O es que han llegado al convencimiento dentro del Partido Socialista determinadas familias de que hay que soltar lastre porque Pedro Sánchez va a acabar cayendo? Y si siguen las investigaciones, que van a continuar, hagan lo que hagan, van a continuar. En sede judicial, todas las investigaciones por corrupción, lo que se va es literalmente por el retrete todo el Partido Socialista. Y quieren que simplemente paguen a algunos, apartarlos e intentar salvar el chasis. Mi opinión es que de esto va esta historia. Lo cual nos lleva a una conclusión todavía más terrorífica, y es que dentro del Partido Socialista unos han regulado un canal para que las mujeres no tengan protección, para salvar la marca por encima de los derechos de las mujeres, y dos, quienes están filtrando estas denuncias no lo están filtrando para proteger a esas mujeres, sino que lo están filtrando porque ha llegado el momento de quitar a una persona que consideran que ya se ha convertido en un lastre y se llama Pedro Sánchez. Dios bendito el panorama que hay dentro del PSOE. ¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. No sé, este señor yo creo que empieza a tener un serio problema de conexión con la realidad. El pequeño problema es que lo tenemos conectado a la política de nuestro país, lo tenemos conectado a nuestro gobierno, lo tenemos conectado a Venezuela, lo tenemos conectado a nuestros impuestos y eso nos genera un severo problema. Les vamos a ir dando explicación de todas las tramas que están explotando simultáneamente en el programa. Este señor es el epicentro de todas ellas. O sea, este señor habla según recibía, y ahí hablaba, según recibía la sentencia o según recibía el fallo sobre Álvaro García Ortiz, su fiscal, apuntalado personalmente por él, ordenado por él, casi podríamos decir ordeñado por él, y al que le mandó directamente a que reventara a una rival política. Y por mucho que él grite, no va a tapar que es el epicentro y la cabeza de la trama Coldo, de la trama de petróleo venezolano, de la trama venezolana, de que hayamos hecho el ridículo más espantoso negándonos a felicitar, o negándose él y su gobierno a felicitar a María Corina Machado para demostrar que tenemos una vinculación a una narcodictadura, que tenemos enviado allí a un expresidente que se dedica a hacer negocios allí en China. No habrá otros sitios, ¿verdad? Para él, por lo visto, no sé, el magma suyo perfecto deben ser las dictaduras comunistas y asesinas, si no, por lo visto, no puede hacer negocios. Lo tenemos conectado con toda la nueva trama que está explotando, que es una trama SEPI de contratos, con la trama de obras públicas. O sea, todo confluye en él, todo acaba en él. Y dice que donde tiene que estar no sé quién es mirando a Ayuso. Mire, de verdad, déjese ya de historias, no sé,
Bueno, vamos a explicarlo todo. Carmelo Jordá, bienvenido. Hola, muy buenas. Raúl Vilas. Hola, Carlos. Yo no sé cuánto piensa aguantar este señor, no sé. Yo tengo la sensación de que al final sí que es posible que empecemos a barajar ya o a presenciar una imputación directa de él, porque esto es insoportable. La última sentencia ya firme, condenatoria, bueno, firme, ya saben ustedes lo que significa firme en estos momentos en España. De pronto este señor le da una orden a Cándido Conde Pumpido, cogen el papel, lo tiran a la basura y demuestran que nuestra diferencia con respecto a la narcodictadura venezolana pues es leve. Bien, y en esas estamos. La sentencia oficialmente y por orden jurisdiccional es firme y es del Supremo y es condenatoria de Álvaro García Ortiz. La cuestión no es hasta cuándo piensa aguantar, porque lamentablemente piensa aguantar hasta, si de él depende... Hasta reventarnos. Hasta hasta que no quede nada de España, ni como nación, ni como Estado de Derecho. La cuestión es hasta dónde puede aguantar, y cada vez hay más elementos que hacen pensar que le va a ser muy difícil llegar a 2027, pero que la voluntad la tiene de llegar al 2027 está claro, y la falta de escrúpulos y del mínimo respeto a cualquier resquicio que quedase de democracia o Estado de Derecho también, porque acabamos de ver cómo se refiere a una sentencia del Tribunal Supremo que dice, la usan para atacar. No, la sentencia dice lo que dice, es el Tribunal Supremo. Usted, presidente del Gobierno, la tiene que acatar, se tiene que callar, tenía que haber destituido al fiscal general y tenía que haber dimitido él mismo, porque a nadie se le escapa que lo que ha hecho el fiscal general, que es un delito, como ha dicho el Tribunal Supremo, y en esa cuestión el que tiene la última palabra en España para decir que es un delito o no, es el Tribunal Supremo, no el presidente del Gobierno, lo hizo por orden del presidente del Gobierno. Con lo cual, ya no debería poder aguantar después de esto, pero ahí lo tenemos. Y además, cuanto más herido, más peligroso es. Así que veremos lo que pasa. No, lo que estamos presenciando ahora, de hecho, Carmelo, yo creo que es clarísimo, es ya un ataque frontal al Supremo. ¿Por qué? Porque sabe que todas las causas de las que estamos hablando, todos van a tener que acabar en el Supremo. ¿Por qué van a tener que acabar en el Supremo? Algunas de momento están en la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque no tienen aforados. Yo estoy convencido que el 80-90% van a acabar tocando aforados si no toca al gran aforado, que es él. O sea, hay una persona, luego en un momento les vamos a mostrar un gráfico para que vean la confluencia que hay ya de las tramas. O sea, todas las tramas han dibujado un panorama en el que todas tienen conexión por conocimiento o directamente por involucración, por permiso, porque él mismo las pudo lanzar con Pedro Sánchez. Es impensable todo lo que estamos viendo sin Pedro Sánchez y está en un ataque al Supremo, lo ha lanzado por la sentencia de Álvaro García Ortiz porque ha sido la primera. Pero yo estoy convencido de que el ataque y la guerra contra el Supremo va a ser brutal. Es que yo creo que no es un ataque contra el Supremo, sino contra la justicia en conjunto. Porque sí, muchas de esas causas efectivamente llegaron al Supremo, pero habrá otras, estoy pensando por ejemplo en el caso del Hermanísimo, que se van a quedar pues o en una audiencia provincial o en un tribunal. Las de Begoña Gómez, alguna puede que efectivamente acabe llegando al Supremo, pero alguna va a ser juzgada por el tribunal que le corresponde. Pero tiene que descalificar a toda la justicia, porque como van a empezar a caer condenas aquí y allá que le afectan directamente, porque vamos a ver, el caso Koldo le afecta directamente porque es el caso Ábalos, porque es el caso Aldama con el que hemos visto las fotos, pero sobre todo porque es el caso Ábalos. El Cerdán le afecta directamente porque es que lo eligió él, porque era un hombre, uno de mis más estrechos colaboradores, él lo dijo en su momento, y porque han montado una estructura de corrupción que no es un señor corrupto que aquí y allá coge lo que puede, no, es toda una estructura que implica varios ministerios y es un modo de operar, es una organización criminal, como ya ha señalado el Supremo, que es una de las acusaciones que tiene pendiente. Entonces, tiene que, digamos, quitar todo el prestigio a la justicia completamente, porque si no, para él, efectivamente, como dice Raúl, va a ser imposible sostenerse en el poder ante una catarata de condenas de distintos ámbitos, de distintas cosas. Ahora, yo creo que es muy difícil que lo consiga. Porque que consiga además, frenarlo. No, frenarlo no lo puede frenar. O sea, las condenas van a llegar. Reventar al Supremo. Yo creo que es muy difícil que consiga ese desprestigio de la justicia, porque primero, para la mayor parte de los españoles, la justicia sigue siendo una cosa que, bueno, efectivamente tiene sus problemas, pero que es más respetable que la política, por lo general. Era fácil, pero sí, exacto, sí, lo es y con nota. Sí, y con nota. Y segundo, porque es tan evidente el interés personal, político y personal que hay detrás de todo esto,
que yo creo que no puede colar, insisto, ante la mayor parte de los españoles. De nuevo nos enfrentamos, por supuesto, al problema a uno de los problemas grandes que tiene España, que es que una parte muy importante de la prensa, la radio y la televisión está tan entregada al poder, está tan de rodillas, que eso, digamos, desvirtúa Pero yo de verdad que ahora, el impacto de las cosas en el conjunto de la opinión pública. Yo fíjate que él se queja, Pedro Sánchez se queja de falta de medios de comunicación. Claro, hombre, porque le gustaría tenerlos todos. todos. A nosotros nos entra la risa porque él es un dictador y efectivamente querría aplastarnos y que solamente o que solo hubiese el Pravda estuvieran ellos. Ahora, dicho eso, yo sí tengo la sensación de que él en estos momentos, o sea, la mercancía suya es indefendible. O sea, tú no puedes ir de plato en plato pretendiendo que alguien defienda casos de acoso sexual, entradas de narcodictadores, entrada de petróleo ilegal, que tu mujer aparezca en 500 negocios, que le regalen cátedras, que tu hermano esté enchufado, que un secretario tuyo de organización, es decir, tu mano número 2 o tu número 2 en el partido, resulta que haya acabado con fajos escondidos en los armarios, con prostitutas colocadas, con Carlotas se enrollan que te cagas, lo cambias, pones a otro y aparece una trama de obras públicas gigantesca en el que hablan de cárcel. Es todo de una obscenidad brutal. Entonces, yo sinceramente creo que ya el apoyo mediático él tiene, lógicamente secuestrada Radio Televisión Española. Por si alguien tiene dudas, es la etapa más vergonzosa de una televisión pública en toda Europa. Literalmente, vamos a dejarnos ya de historias. Da vergüenza lo que estamos viendo en Televisión Española, pagado con el dinero de todos los españoles. Pero solo tiene eso. Solo tiene eso. Es muy potente, sí, pero solo tiene eso. Un ejemplo anecdótico, esta mañana, ante la catarata de casos de abuso sexual dentro del Partido Socialista en distintos estudios, el titular que ponía Televisión Española en la pantalla... A ver, asústame. Era ¿El Real Madrid perdió? El abuso sexual, nueva arma política. El abuso sexual, nueva arma política. Ya está, se acabó, ¿no? O sea, no, ¿Y que ponía un triángulo morado o algo así? El problema no era que hubiese abuso sexual, sino que se usase como arma política. Dios bendito. Eso indica que, en relación con lo que decías de lo cohesionados que están determinados medios apoyando al poder, esto... Ahí ya está habiendo una cierta... Hay una vía de agua por el que tema sí, del que acoso sí. sexual, porque... Vamos. Bueno, a mí me parece un poco sorprendente. Hay mucho, el reproche moral de la sociedad es mucho mayor en este caso que en robar a manos llenas. Yo creo que debería ser igual. No le quito importancia, pero bueno, también es cierto que es muy visible la contradicción y la hipocresía y la inconsecuencia absoluta del PSOE en general y de la izquierda en este caso. De hecho, están agitando el miedo a la ultraderecha, a que pueda gobernar el PP con Vox, porque bueno, las mujeres van a sufrir, se van a quedar sin derechos, la violencia de género prácticamente se va a legalizar y todos estos disparates que dicen que, claro, ahora ves que el partido que está lleno de guarros ese, pues te queda, o sea, se le diluye completamente el mensaje. Pero digo que me parece lamentable porque yo no recuerdo un gobierno tan implicado en tantos casos de corrupción como este, porque aquí no estamos hablando del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ni la Diputación de Cuenca, ni la corrupción surge al amparo de un núcleo de poder, y ahí es donde tienes que ver los responsables, y aquí el poder en el que se amparan todos estos corruptos siempre es el mismo y siempre viene del Palacio de la Moncloa. De hecho, la órbita de corrupción... O sea, no son alcaldes golfos, ni presidentes autonómicos que van por su cuenta. No. Y la punta, el vértice de la punta siempre los mismos. De corrupción económica coincide con el vértice de la punta de corrupción política. Porque vamos a dejarnos de historias. Paco Salazar es salvado, es tapado, se bloquean las denuncias porque es el asesor estrella de Pedro Sánchez. Y porque la corrupción económica, además de para forrarse, se utiliza para reforzar el poder político. Vamos a escuchar a Ayuso, les vamos a dar datos de cómo ha sido esa sentencia, que siguen negando. Es que esto es surrealista lo que pasa en España. Con tal de atacar al Supremo, con tal de negar que el fiscal general era la marionetilla cutre de Pedro Sánchez, siguen negándolo. Les damos esos datos y pasamos a darles más información de todas las tramas de corrupción. Vamos con Ayuso. Que el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno y decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, porque son instituciones, insisto, de todos los españoles, que estas prácticas no pueden consentirse. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar, por tanto, a que todo valga.
Pues por desgracia o yo tengo la sensación de que hay por lo menos una parte de la población que se está acostumbrando a normalizar el que todo valga. Y como decía Raúl, yo no recuerdo ni siquiera en la etapa famosa de la descomposición del anterior gobierno socialista, no el de José Luis Rodríguez Zapatero, que simplemente nos dejó, bueno, sumidos en unas relaciones internacionales ya espantosas relacionadas con Venezuela, obviamente, y sobre todo nos dejó quebrados. Pero el anterior, el de Felipe González, ese sí que tuvo una explosión de corrupción brutal. Sí. Desde una corrupción asesina, como los GAL, las cosas se hacen con la policía, a la ETA se le persigue con la policía, se le persigue con limpieza, ni pactando con etarras, ni montándote tú una banda paralela, asesina, que al final acababa haciendo auténticas barbaridades, como era obvio, ¿no? Bien, pero tuvo eso, tuvo Filesa, tuvo Ibercor, tuvo caso Huérfanos de la Guardia Civil, tuvo caso BOE, saltaba por todas partes, pero no llegó a semejante explosión como la que estamos viendo ahora. Déjame que cerremos esto y vamos avanzando hacia las tramas, pero para que la gente se quede con la idea de lo que ha pasado. Están atacando al Supremo con el tema de la sentencia de Álvaro García Ortiz porque les da la gana. Y porque quieren atacar al Supremo porque saben perfectamente que muchos de ellos van a acabar pasando por el Tribunal Supremo. Bien, ¿había pruebas? ¿No había pruebas? Había toneladas y por todas partes. Se las resumo. El Supremo ha considerado probado, por tanto prueba, que fue el fiscal general o una persona, así lo dice literalmente, de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo original y la nota de prensa posterior, con los datos secretos. Probado. Bien, la nota de prensa con párrafos secretos de las conversaciones entre el abogado del novio también supuso, y lo especifica directamente la sentencia del Supremo, esa nota de prensa también fue una filtración y evidentemente García Ortiz intervino porque él directamente la dictó. Segunda cuestión probada. Tercero, el fiscal general no podía responder bajo ninguna condición a una noticia mediante la comisión de un delito. Parece obvio, ¿verdad? Bueno, pues ha tenido que venir un Supremo a certificarlo. Probado también. El fiscal general tenía un deber reforzado de reserva que quebrantó sin justificación. Lo hemos dicho, en Libertad Digital hemos estado defendiendo estos postulados en yo que sé el número de veces. Bueno, pues ha tenido que venir el Supremo y lo da por probado. El Supremo tumba la tesis socialista de que lo que haya sido divulgado no merezca ya una protección. Esto es surrealista. Las tesis socialistas se basaban en que una vez violada ya la intimidad de una persona o su secreto en las comunicaciones, podía ser filtrado el número de veces que fuera. Vamos, como si ustedes defienden que una vez robado una casa, vamos todos a robarla, que total ya bonorrobo. Bueno, estas eran las tesis que estaban defendiendo. Venga, más, el fiscal general del Estado contactó con la Fiscalía Provincial, Pilar Rodríguez, más conocida ya como Pilar Cianuro, que a su vez requirió al fiscal del caso, Asalto, que se encontraba en un estadio de fútbol, el envío inmediato de los correos de toda la información secreta del novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Y por qué? Pues porque lo había exigido el fiscal general y se acabó. De hecho, se lo envió después a los correos de una cuenta personal, no institucional, para mantener el secreto de lo que estaban haciendo, que era delito, como ya está certificado y sentenciado. Todo ello probado. La directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado también ha dicho que siguiendo instrucciones redactó esa nota, hasta el punto de que le dictó párrafos íntegros Álvaro García Ortiz. Probado también. Es decir, todos son hechos totalmente probados, vamos a ir avanzando, y en esos hechos probados lo que ocurre es que sale una sentencia demoledora. Por mucho que diga esta gente que el Tribunal Supremo se lo ha inventado y no hay pruebas por todas partes. Les doy las tres últimas pruebas, hay muchas más, pero por resumir, Lastra, es decir, la fiscal que se opone a esta maniobra delictiva de filtración, no atendió a las siguientes llamadas del fiscal general, es decir, estuvo insistiendo. ¿Y qué hizo? Pues cumplió con su deber. Y directamente lo que hizo es, a partir de un determinado momento, ni siquiera cogerle las llamadas. ¿Qué le exigía? Que tenía que publicar la nota con las filtraciones. La Fiscalía Provincial de Madrid acabó publicando la nota precisamente porque se negaba la anterior. ¿Quién les dio la orden? De nuevo Álvaro García Ortiz. Y García Ortiz realizó él personalmente el borrado de los datos de móvil y mail. Casualmente, agárrense con esto, el día 16 de octubre, tan solo un día después de que esta sala del Supremo dictara auto acordando la apertura del procedimiento. Es decir, todo probado y todo demoledor. Y este señor condenado y sentenciado, evidentemente. Bueno, esta es la historia. Esto es lo que hay. Ahora pueden atacar al Tribunal Supremo lo que quieran. Yo, Raúl, lo que sí que me temo y estoy convencido es de que, viendo cómo está el presidente del Gobierno, que está fuera de cualquier atisbo de control, va a dar la orden, evidentemente, al Tribunal Constitucional de que tiene que intentar tumbarlo. Sin duda alguna. De hecho, en los votos particulares van en esa dirección, incluso se comenta que podría haber intervenido el propio conde Pumpido en la redacción, con lo cual está claro que el objetivo es ese. Hay que ver también si llega a tiempo, quiero decir, porque una vez que Sánchez salga del poder, me gustaría ver también si la lealtad de conde Pumpido se mantiene igual,
y demás. Pero vamos, que... Uno de otros miembros del tribunal, quizá. Que la idea es, y aparte es que se vio desde el principio del proceso, ya no solo los votos particulares, y también se ve en la argumentación en la periodística para defender al fiscal, desde el primer momento todo está enfocado a que el Tribunal Constitucional, una vez más, invada la jurisdicción que no le corresponde y corrija una sentencia al gusto del que manda, que es Pedro Sánchez. Pues vamos a preguntárselo a Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Fernando, bienvenido, magistrado de corazón, magistrado de formación y en estos momentos en servicio político, podríamos decir, que anda que no necesitamos gente con tu capacidad y tu formación en política. Estábamos hablando del desafío que nos tememos porque la situación del Partido Socialista es insostenible, la situación del Gobierno es insostenible, saltan casos por todas partes, desafían al Tribunal Supremo, dicen que las sentencias se lo inventan. Yo me temo, no sé si tienes tú la misma información, Raúl decía lo mismo, que va a haber una orden por parte del Gobierno, por parte de Pedro Sánchez, al Tribunal Constitucional. Fíjate, ya el enunciado de la frase es brutal, ¿eh? Una orden al Tribunal Constitucional para que se cargue la sentencia. Además, yo tengo la sensación como advertencia ante procesos posteriores, porque saben que el Tribunal Supremo va a ir acotándoles todo, es decir, determinándoles, juzgándoles y a muchos de ellos condenándoles. Bueno, no hace falta tener ninguna intuición. El presidente del Gobierno, en una entrevista en medio de comunicación, la última en medios en Cataluña, ya lo dijo expresamente, ¿no? Que esta sentencia va a ser rectificada. No solamente intentó coaccionar al Tribunal Supremo, acordaros esa entrevista en El País, sino ahora ya está dando órdenes al Tribunal Constitucional. Yo creo que es, vamos, de una indecencia absoluta, y yo creo que los ciudadanos ya tienen claro esta actuación política del presidente del Gobierno presionando, en este caso, al Tribunal Constitucional. Pero yo creo que es una sentencia tan sólida, es decir, casi 200 folios explicando punto por punto, hablando de cada prueba testifical, cómo los indicios se han convertido en pruebas determinantes, cómo, sobre todo, refiriéndose a esas declaraciones de los periodistas que fueron tan destacadas como símbolo de la inocencia, ¿no?, del fiscal general. Yo creo que es una sentencia muy, muy sólida y que no creo que el Tribunal Constitucional pueda revocarla, pero bueno, en fin. O sea, ¿tú crees, Fernando? A ver, yo reconozco que estoy en otra, como dicen ahora los modernos, estoy en otra pantalla. O sea, yo tengo una sensación muy extraña, y es que Cándido Conde Pumpido en estos momentos tiene de presidente del Tribunal Constitucional lo que yo de pivo de la NBA, es que le importa un soberano comino, usa el cargo. Es decir, yo en estos momentos tengo la sensación de que él no necesita ningún argumento jurídico, porque por argumento jurídico no podría haberse cargado las condenas de los seres. O sea, la sentencia sería más prolija, menos prolija, más... Era una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, todas las condenas de los seres, con una carga probatoria brutal, con una evidencia más que aplastante, y decidieron que las borraban porque literalmente les daba la gana. Y yo tengo la sensación de que hemos llegado ya a una voladora institucional tal que Cándido Conde Pumpido es capaz de atreverse a eso, Fernando. Bueno, pero es que hasta Cándido Conde Pumpido tiene que formular jurídicamente una sentencia, es decir, tiene que formular jurídicamente. No basta, estamos en un Estado de Derecho, aunque muchas veces cuesta reconocer el Estado de Derecho en España después del sanchismo. Pero yo te puedo decir que la sentencia de los ERE pues va a ser impugnada ante el Tribunal Europeo de Derechos, el Tribunal Europeo, ¿no?, Estrasburgo. Por tanto, vamos a ver cómo está esta sentencia. Y yo te puedo decir que después de leerla incide, y es que me gustaría que quedara claro, es que pone negro sobre blanco todos aquellos indicios que se convierten en prueba para fundamentar una condena. Es decir, está hablando incluso de la posibilidad, lo que estos ahora expertos jurídicos que están en los platós de televisión española que hablan y se burlan de la frase que decía que él o por medio de otra persona, es una fórmula jurídica clara, ya lo vimos, ya incluso hay que acordarse en la sentencia del crimen de los marqueses de Urquijo, cuando se condenó y se dijo que solo en compañía de otros. Es decir, es una manera incluso de cerrar la posibilidad de decir, si él no lo hizo directamente, se valió otra persona, por lo tanto la responsabilidad es la misma porque él tenía la obligación de proteger. Por lo tanto, es una sentencia muy cuidada que, en fin, creo que
que va a ser muy complicado, pero bueno. No, oye, que yo me fío de ti, Fernando, que tú eres magistrado, yo no. O sea, yo estudié Derecho, pero ahí me quedé. Y tú no, tú decidiste seguir hasta ser magistrado. Oye, te pregunto por la avalancha de casos de corrupción que siguen saliendo por todas partes. Yo creo que esto ya es más que evidente. En breve vamos a mostrar un gráfico para explicar todas las tramas y cómo todo tiene un punto de conexión obvio, un punto que tiene nombres y apellidos. Se llama Pedro Sánchez. ¿Tú crees que podría darse la situación en España de que se dé el paso y se diga, miren, lo mismo que una organización criminal, 3 o 4 personas, hay que buscar quién manda, una conexión de tramas de organización criminal, hay que buscar quién las manda, y ahí saldría un nombre? Mira, yo sí te puedo decir que me viene estos días mucho a la cabeza la figura de Craxi en Italia y Tangentopoulos, ¿no? Es decir, al final este señor se tuvo que ir de Italia. Pero en fin, yo creo que estamos ante una trama iniciada desde un Peugeot que continuó en un Toyota con Otegi en un caserío y que ahora está funcionando y estamos viendo cómo el olor es hediondo, ¿no? Es decir, es que incluso esta corrupción económica se junta con corrupción sexual, con ese acoso, es decir, la utilización de las empresas públicas para corromper y para contratar a sobrina, es que es gravísimo. Antes escuchaba que hablabais de la última época de Felipe González. Bueno, pero es que esto es muchísimo peor, ¿eh? Es muchísimo peor porque es muchísimo peor, estoy totalmente de acuerdo, Fernando. Es una trama que se inició en un Peugeot, ya en las primarias socialistas en el año 17, ¿no? Ya se construyó esta trama que quiso instalarse en el poder a través de una moción de censura pactada, ya hemos visto, en caseríos con Otegi, ¿no? Y que luego ha continuado en la actualidad con la ocupación de toda la SEPI y las empresas públicas. Es que es tremendo, es mucho peor que lo que vimos en la última etapa de Felipe González. Fernando, un abrazo fuerte y a ver si esos deseos que tú tienes, que me da que son parecidos a los míos, se van cumpliendo en el próximo año. A poder ser bien prontito, allá por enero. Oye, si lo anticipamos a Navidades ya ni te cuento, pero no quedará esa breva. Un abrazo fuerte, Fernando. Un abrazo. Bueno, pues nos vamos a ir en un momentín, no desconecten de nosotros porque les vamos a explicar todas las nuevas tramas y la conexión. Ya saben que hay una nueva trama SEPI. SEPI es el gran concesionario, la gran concesionaria no solamente de obras públicas y de concesiones y licitaciones, porque por debajo suyo SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Por debajo penden todas las grandes empresas. Es decir, el conglomerado de contratos públicos que puede emitir es básicamente incalculable. Pero además es el gran inyector de fondos de rescate, en conexión con los Next Generation, ayudas a empresas. Bueno, pues ahora ya tenemos trama SEPI. ¿Y quién aparece ahí? Aparece el que fuera presidente, pero es que aparece Leire Díez. Y Leire Díez estaba conectada con Cerdán, y Cerdán estaba conectado con la trama Koldo, y Koldo era Ábalos, y Ábalos era Delsi era Sánchez, etc., etc. Bueno, pues vamos con esto. Atención porque el menú tiene, no sé, como unos 36 platos. Vamos a ver, si teníamos trama Koldo, si teníamos trama obras públicas, si teníamos mascarillas, si teníamos petróleo, si teníamos Villafuel, hidrocarburos, si teníamos Begoña, si teníamos David Sánchez, vale, pues prepárense, ¿vale? Ahora directamente lo que está explotando es una trama que conecta con SEPI. Bueno, pues vamos a denominarle trama SEPI. SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, donde está todo el conglomerado de participaciones públicas que tiene el gobierno. Pues ahí, en semejante epicentro, ¡boom!, bomba de relojería. Y acaba de saltar por los aires. Están en investigación, la pieza es secreta, les vamos a dar los datos a los que podemos llegar. Ahora, los delitos son nutridos. Lo que se está investigando es malversación de caudales públicos, es decir, robar dinero público para hacer lo que no tendrías que hacer, cohecho, es decir, comisiones ilegales, ¿vale?, y tráfico de influencias, es decir, meter mano en el procedimiento para que acabe ese dinero donde nunca tuvo que haber acabado. Si juntan los tres, pues huele a lo que huele y sabe a lo que sabe y tiene el aspecto de lo que tiene. Bien, metido nada más, repito, que en el epicentro de la SEPI. ¿Por qué en la SEPI? Porque uno de los detenidos es Vicente Fernández Guerrero. ¿Quién es Vicente Fernández Guerrero? Un señor que metió en la SEPI María Jesús Montero, porque era su mano derecha en Andalucía. Por cierto, en Andalucía este señor a partir del 16 era nada más y nada menos que el interventor general. O sea, es que no quiero ni pensar las que han podido montar allá, digo, más allá incluso de los ERE. Interventor general es el señor que tiene que garantizar el control y la legalidad de todas las operaciones en la Junta de Andalucía. Vale, pues ahora imagínense ese señor ligado a María Jesús Montero,
¿vale? Que acaba de librarse de una petición de 19 años de prisión en el caso Andalcollar. Ha sido absuelto. Bien, enhorabuena para él. Y esto ocurrió la semana pasada. Y ahora ya tiene encima otro caso. Bueno, pues este señor era presidente de la SEPI, pero está en conexión también con Leire Díez. ¿Y qué pinta ahí Leire Díez? Pues eso lo iremos viendo a medida que vaya avanzando la investigación. Lo que sabemos es que este caso no es el de cloacas, es otro nuevo y adicional. Y Leire Díez, cuidado, porque trabajó para 2 empresas del grupo SEPI. Claro, porque esas participaciones empresariales, unas son de ENUSA, Empresa Nacional del Uranio, que ¿saben quién está ahora de presidente? El que fue tesorero del Partido Socialista en la época de fajo para arriba, faco para abajo, chistorras que voy, lechugas que traigo. Vale, pues ese señor Mariano Moreno es el presidente actual. Y Leire Díez también estuvo en Correos, ¿vale? Correos, presidida en aquella época por Juanma Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Nos vamos haciendo una idea, ¿verdad? Porque huele a Pedro Sánchez, sabe a Pedro Sánchez y espanta como Pedro Sánchez. Bien, vamos a escuchar las primeras reacciones. Han salido Miguel Tellado y ha salido Esther Muñoz por parte del Partido Popular. Vamos a escucharles. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. El país asiste con estupor a un carrusel de detenciones, de redadas, de denuncias, de registros, de autos judiciales y de actuaciones policiales, que tienen al Gobierno totalmente noqueado y que tienen al Gobierno totalmente rodeado. El sanchismo está siendo desarticulado ante toda España, en vivo y en directo y en tiempo real. Por la tarde hemos conocido esas detenciones del expresidente de la SEPI, que era la mano derecha de María Jesús Montero tanto en Andalucía como aquí en Madrid, y también ha sido detenida en esa operación Leire Díaz, la mujer socialista que nadie conocía pero que se reunía con todo el mundo. Yo cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del Partido Socialista no van a quedar ni las raspas. Y al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas. Bien, explicaciones obvias y lógicas, tiene toda la razón Esther Muñoz. Sí, van a acabar necesitando no una prisión, 36 prisiones solo para ellos. Venga, pero ahora vamos a las reacciones que están teniendo porque la gente dirá, bueno, esto será el fin del sanchismo, se habrá acabado. O sea, los de Sánchez, muy calladitos, muy comedidos, ni una declaración de más. ¿Por qué? Porque están ya temblando. Vale, sus socios, que deberían estar pensando en robarles voto, y estoy pensando en Podemos, en Sumar, lo que yo digo es pensando como una persona normal. Ellos son comunistas, entonces piensan de otra manera si es que piensan. Bien, pues vamos a ver las reacciones de 2 personas, de 2 de ellos, de Yone Belarra, por parte de Podemos, y de Enrique Santiago, un comunista como la copa de un pino relacionado con Cuba por todas partes, pero que él está en Sumar, él dice que ya no es de Podemos. Vamos a escucharles. Dibujar un cortafuegos con sus corruptos, los corruptos que él eligió, y eso no es posible porque el incendio es evidente que está arrasando ya con todo, es evidente que esto no es una cuestión de manzanas podridas, de Ábalos, de Santos Cerdán, de Koldo, sino que es una auténtica trama, es el caso PSOE y por tanto tienen que dar muchas explicaciones y poner en marcha los mecanismos que garanticen que algo así no va a volver a ocurrir. Cuando se acredite que la corrupción afecta a estructuras del Partido Socialista, eso ya entraríamos en una nueva fase que tendríamos que replantearnos muchas cosas. Bueno, yo no sé, Raúl, qué da más vergüenza o más asco, si ver la montaña de casos de corrupción con Sánchez o ver la respuesta de los socios, porque lo de Enrique Santiago de si se demuestra, pero ustedes qué necesitan, por amor de Dios. O te lo tomas de broma o te dan ganas de presentarte en la sede del Partido Comunista, porque está en Sumar como secretario general del Partido Comunista. Y bueno, en fin, que no está acreditado. Ya sabemos también cómo acredita la izquierda las cosas, quiero decir. Para la izquierda tampoco está acreditado que el fiscal general sea un delincuente y como ellos deciden cuándo está acreditado o no, esto es lo mismo que decir nada. O sea, esto traducido a la realidad, Enrique Santiago lo que quiere decir es seguiremos apoyando al PSOE hasta que nos convenga o no, o lo decíamos nosotros, porque ellos acreditan todo. Además, ellos acreditan que ellos son buenos y la derecha es mala. Y entonces el valor de estas declaraciones es ese, es pues que les retrata, les deja como lo que son. Mucho presumir de nosotros con la corrupción. Estos estaban con los indignados y en el germen de Podemos y no hay pan para tanto chorizo, pues ahora sí que no tienen pan ellos para apoyar a tanto chorizo y mantenerlo en el poder como lo están haciendo, cuando es evidente que todo lo que une
por ejemplo, por el último caso, ¿qué pinta Leire Díez en esto si no es por el PSOE? Si no es por el PSOE barra gobierno, porque Claro, la SEPI es gobierno. Pero es que él dice Claro. cuando se acredita que el PSOE... ¿Pero qué más quieres? Bueno, sobre todo que aquí, Carmelo, había una cantinela que a mí me hacía mucha gracia. Además, en este periódico hemos sido punteros en esto, en dar información de la cloaca, y dimos información de todos los archivos porque tuvimos acceso a determinada información que procedía del drive, del núcleo duro, del núcleo central, del archivo central, donde tenían las distintas carpetas de las labores que habían realizado. Y ahí se veía que habían hecho seguimientos al juez Peinado, que es el juez encargado del caso de Begoña Gómez, a la juez Viedma, que es la juez encargada del caso de David Sánchez, es decir, todo confluía en Sánchez, obviamente, que habían ido a por Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, que es el que pacta con Víctor Aldama que aporte información, y que aporte información sobre todos los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Bueno, pues Leire Díez, que era de la cloaca, según el Partido Socialista, es una militante que ahora ya es exmilitante. ¿Cómo que militante? ¿Cómo que militante? Estaba en contacto con Santos Cerdán, estaba en contacto con Antonio Hernando, estaba en contacto y había remodelado incluso las actuaciones judiciales de Ábalos y Koldo, estaban en contacto para ofrecer favores de Fiscalía, los audios apuntan a que estaban en contacto con Fiscalía, y cualquiera puede pensar con quién de Fiscalía, ¿verdad?, para que dieran órdenes, y ahora sabemos que estaba metida en un mejunje que afectaba a la SEPI. Una exmilitante y en lo personal una gran desconocida, seguro, vamos, cualquier día de estos es lo que falta decirlos. Hablamos antes de la corrupción en época de Felipe González y efectivamente hubo muchísima corrupción, pero la gran diferencia es que en esta ocasión la corrupción nace y se relaciona en lo más alto. Es decir, no es como entonces que había, pues, que si el gobernador del Banco de España por aquí, que si Roldán por allá, que si un ministro que hace no sé qué. Ahora todas las tramas de corrupción confluyen porque nacen de lo más alto del PSOE y del gobierno. Del PSOE porque Santos Cerdán no era ministro y del gobierno porque estaban ahí implicados. Ya hemos visto el Ministerio de Transportes, por supuesto, a través de Ábalos, pero ahora vemos que también el Ministerio de Economía y el señor colocado por la señora ministra de Economía. Es decir, la corrupción sale de lo más alto y el PSOE está implicado, no iba a decir hasta las trancas, más allá de la cabeza. Es que es un caso completamente, es que son palabras completamente ridículas de gente que está ahí porque tienen pánico a perder la poltrona porque saben que en unas elecciones les va a ir mal, pero que al mismo tiempo yo creo que esa actitud hace que en las elecciones les vaya a ir todavía peor, y ahí lo estamos viendo en las encuestas, pero claro, si tú no denuncias nada de esto, pues te sigues hundiendo. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación de lo que está pasando, digo pequeña porque ya empezamos a necesitar un croquis, pero es que necesitaríamos un croquis como todas las paredes de este estudio, porque es que es brutal lo que está pasando. Pero para que no nos perdamos y veamos lo que yo creo que ya es evidente, y es que la confluencia de todo lo que estamos contando solo puede ser una persona, solo puede ser Pedro Sánchez. Bien, vamos a cogerlo por las últimas actuaciones, que es la trama SEPI. Ya les decía, ahí está habiendo una serie de registros, se sigue buscando, está cayendo mucha gente detenida, ha sido ya detenido Anchón Alonso, el famoso socio de Santos Cerdán, y es todo fruto de esta trama SEPI. Bien, ¿qué pinta tiene? Pues de momento la pieza es secreta, pero la pinta es concesiones, contratos públicos, aprovechándose el gran mana del gobierno. El gran mana del gobierno, que no debería ser del gobierno, debería ser del Estado. Bien, pues el gran mana es la SEPI, porque ahí tienen toda la participación estatal en todas las empresas que se pueden considerar públicas. Correos, Enusa, todas las que ustedes se imaginen. Bien, la trama SEPI conecta, obviamente, a través de Leire Díez con la cloaca. Bien, la cloaca conecta, obviamente, a través de Leire Díez y sus reuniones en Ferraz, con Cerdán. Cerdán conecta, evidentemente, porque tenemos todos los audios de Koldo, tenemos documentación por todas partes, intercambio de WhatsApps, llamadas. Cerdán conecta con la trama de obras públicas. La trama de obras públicas repartía dinero entre los integrantes de la trama Koldo, Ábalos, Koldo, etc. Bien, la trama Koldo conecta con las chistorras, se repartían el dinero. Las chistorras han aparecido en rastro en las finanzas del Partido Socialista. Aquí nos falta una N, pero bueno, finanzas del Partido Socialista. Las finanzas del Partido Socialista, digo yo que conectarán con este señor, ¿verdad? Y la trama SEPI, evidentemente, conecta con los rescates. SEPI fue la gran pagadora de dos rescates que no han podido ser más sospechosos, el de Plus Ultra y el de Air Europa. Y digo sospechosos porque estoy en fase buena. Bien, Plus Ultra y Air Europa, ¿qué conexión tenían las dos? Eran aerolíneas, sí, maravilloso, sector turístico, sí, maravilloso, y Venezuela. Las dos tenían una conexión brutal con Venezuela. ¿Y qué ocurrió con Venezuela? Pues lo que ocurrió con Venezuela
es que estaba pidiendo que a este señor se le hiciera presidente de la Internacional Socialista a cambio de un favorazo. ¿Ha ocurrido lo de que es presidente de la Internacional Socialista con el apoyo y los votos de la izquierda venezolana? Sí, en noviembre del 22. ¿Y cuál fue el favorazo? Que es que esto casi tendríamos que conectarlo con María Corina Machado. El favorazo fue que este señor y nuestro gobierno diéramos asco internacional y vergüenza por todas partes y en vez de respaldar la democracia en Venezuela, nos pusiéramos a respaldar el bloqueo a la democracia en Venezuela. De hecho, dejamos vendido y traicionamos a Juan Guaidó, a Leopoldo López, por supuestísimo, y en estos momentos hemos llegado ya al esperpento de que hemos sido incapaces ni de felicitar a María Corina Machado por su premio Nobel. ¿Quién aceptó todo ello? Este personaje, este señor. Este señor aceptó todo eso. ¿Y los rescates por qué mesa pasaban? Por el Consejo de Ministros de este señor. ¿Y la SEPI de quién depende? De María Jesús Montero y de este señor. ¿Y la cloaca quién defendía? A este señor. ¿Y Cerdán qué era? La mano derecha de este señor. ¿Y las obras públicas se está estudiando si iban a finanzas del Partido Socialista? Pero las obras públicas pasaban por un Consejo de Ministros de este señor. Y la trama Koldo ejercía o tenía determinados contratos de mascarillas de test que estamos certificando en Libertad Digital por todas partes que incluían gestiones con este señor. Y las chistorras, pues es lo único que nos falta saber, si el bocata de chistorras se lo comía o el bocata de chistorras suyo dependía de todo el resto, porque las chistorras se han visto en los integrantes de la trama Koldo y en Cerdán. De momento en él, pues estamos mirando a ver, lo que sí que sabemos ya es que información que está saliendo de Koldo García Izaguirre y de otras fuentes, en concreto un informe de Hacienda, apuntan a que su mujer, a la que él le regaló una cátedra y la enchufó en la Complutense, aparte de 8.000 millones de negocios adicionales, auspiciados por la Organización Mundial de Turismo, de momento esas informaciones apuntan a que su mujer podría haber cobrado 1 millón a tocateja, luego Koldo habla de 200.000 adicionales y un informe de Hacienda habla de que una amiga, por los mismos rescates, una amiga de Begoña Gómez, habría cobrado 2,4 en lo que tiene un tufazo a testaferro de mucho cuidado. Pues bien, aquí tenemos al señor de en medio, que evidentemente es Pedro Sánchez, el vértice de toda esta historia o la confluencia de toda esta historia. Vamos a ver a dónde nos lleva esta nueva investigación que acaba de empezar, entonces todavía nos va a dar muchas noticias, pero de momento ya tiene efectos muy importantes. Para empezar, aunque sea de manera indirecta, el caso Cloacas, ya nadie puede decir que Leire Díez era otra pequeña Nicolasa, una militante medio perturbada. Antoñita la fantástica, decían. O sí, o como decía ella, una periodista de investigación, porque evidentemente se confirma que era más que eso. Por otro lado, ya ha habido registro en la serie de Plus Ultra y vamos a ver si esta es la vía que nos lleva a saber qué pasó con el rescate de verdad, que en hemos comentado muchas veces que parece que hay como un tope que para investigar eso, que cuando el Peinado lo manda a instancias superiores se le devuelve y demás. Esta puede ser una vía. Y el gráfico ese me parecía que era muy acertado, muy elocuente, porque se ve claramente cómo la corrupción necesita calor para brotar y para crecer y para desarrollarse. Y ahí veíamos cómo estaba en el medio el Sol, que es Pedro Sánchez, el Rey Sol, además a él le encantaría. Bueno, a él le encantado, vamos. Que va a que en torno a ese Sol van brotando todos los casos de corrupción, pero todos dependen de él. Lo del Sol porque le va... sin el poder que él les otorga no existiría eso. Lo del Sol además le va que ni pintado, porque sí. la conexión es con Venezuela, que tiene dentro También el clan de los soles. O sea que él, por desgracia... Sí, a él le sonará más. Igual el Rey Sol ni siquiera sabe quién es, pero bueno. Sí, pero el clan de los soles me suena que sí. Y hay otra cosa que comentabas, no comentabas en el gráfico, que es que Pedro Sánchez ha admitido que cobró dinero en Ferraz de metálico, de esa contabilidad cuanto menos, voy a decir, extraña, surrealista o increíble de la que tanto hemos oído hablar. Yo creo que efectivamente esta nueva trama de la que sabemos muy poco puede ser, iba a decir definitiva, no sé si definitiva es la palabra, pero puede ser muy importante porque nos abre varias puertas distintas de investigaciones. Porque esto es una nueva división, ¿eh? Y es una nueva división y además porque hay una parte que creo que es también muy importante, que a través de en este caso, en la trama esta, vamos a ver qué pasa exactamente, no tenemos toda la información, pero a través de Plus Ultra nos conecta con Venezuela, que yo creo que en breve puede ser otra fuente de noticias, iba a decir sorpresas, tampoco tan sorpresas, en la que vamos a ver mucho de lo que, digamos, el origen y el de dónde viene mucho de lo que estamos viendo
en otros de estos casos de corrupción. Totalmente. Simplemente para que ustedes se hagan una idea hasta qué punto se está ramificando, o como dice Carmelo, no es que las ramificaciones nos sorprendan, sino que nos van certificando las evidencias que ya teníamos y lo que se ve simplemente con la lectura del primer informe de la UCO. ¿Se acuerdan aquel informe de la UCO que decía la gente de izquierdas y la prensa esta sincronizada? Decía, no hay nada, no hay nada. Allí, si te lo leías con sinceridad, te dabas cuenta de que había o estaba el germen de infinidad de casos. Pues están explotando por todas partes, porque la UCO hace una labor excepcional, obviamente. Bien, esto es de lo último que ha salido, simplemente para darles una muestra. A través del informe ese, que Ángel Víctor Torres dice que no lo menciona y lo menciona en más de 200 veces, bueno, pues resulta que no ha aparecido solamente el tema mascarillas en Canarias, ha aparecido el tema mascarillas en Canarias y el tema test PCR. ¿Y qué es lo que se ha encontrado la UCO? Pues se ha encontrado menciones a que el modo de negociación y la implantación del sistema que estaban buscando era exactamente el mismo que ya habían conseguido implantar en Baleares o que estaban implantando en Baleares. ¿En la Baleares de quién? Pues en aquel momento en la Baleares de Francina Armengol. Esta simplemente es una de las menciones, hablan permanentemente, preguntado por Koldo por Baleares y contestado Víctor Aldama. Era la trama, vamos a mostrarles algunos ejemplos más, pero hay por todas partes. Soluciones de gestión tanto con Canarias como con Baleares, es decir, el modelo era de implantación doble. Pues si se está investigando en Canarias, habrá que investigarlo obviamente en Baleares. El Servicio de Salud de Baleares, Puertos del Estado, ADIF, al Ministerio del Interior, porque era la misma trama y la práctica era exactamente la misma. Vamos a ver algún ejemplo más, simplemente para que se hagan una idea de que es absolutamente o es una cuestión totalmente confirmada por parte de la UCO. Aparece ofrecer la realización de test PCR en Canarias y Baleares, ¿por qué no hacemos aquí parte de Canarias y Baleares lo de los PCR? Es decir, la trama tenía una dinámica que fue penetrando en todo aquello en lo que Pedro Sánchez mantenía un control. Baleares, pues Baleares. Canarias, pues Canarias. Pero es que ha aparecido de rastro también en Navarra. ¿Navarra quién la manda? Pues la manda el Partido Socialista. Y han aparecido rastros en la comunidad valenciana. Pero en la Comunidad Valenciana de ahora, no, en la Comunidad Valenciana en época del COVID. ¿Que quién la comandaba? El Partido Socialista. Y va a ir apareciendo por todas partes. En La Rioja también ha aparecido. En Aragón ha aparecido, efectivamente. En todos los territorios, qué casualidad, comandados ¿por quién? Por el PSOE. ¿Por el PSOE de quién? De Sánchez. Porque la trama era Sánchez. Y fíjate también, curiosamente, Víctor Ángel Torres y Armengol eran uno presidente autonómico en Canarias y la otra en Baleares. Los dos perdieron las elecciones y se les dio patata. Una es presidente del Congreso y otra es ministro. Yo pienso, por ejemplo, en Tudanca, creo que perdió las elecciones en Castilla y León, desapareció. Juan Lobato perdió las elecciones en Madrid, desapareció. Y si nos vamos, normalmente cuando un político en España autonómico pierde las elecciones no le premias con un puesto de mayor nivel. Y curiosamente los dos que tienen la trama de mascarillas se les dio patada hacia arriba. Y lo mismo, la misma deducción que estás haciendo se puede aplicar a los casos que intervinieron o vieron las situaciones de corrupción. Mariano Moreno, el tesorero del Partido Socialista que estaba metido en todo el mejunje de fajo para arriba, fajo para abajo, chistorras y demás. ¿Qué hicieron? Sale de tesorero del Partido Socialista, que sí, será un buen cargo, pero no es presidente de la empresa nacional de uranio donde cobra 245.000 euros, enchufado y aupado. Pedro Saura, por ejemplo, era secretario de Estado, le tocó tener que ver el rescate a Air Europa. De hecho, era uno de los que estaba, a mí esto no me gusta, no sé qué. Bueno, ¿qué hicieron? Sacaron el rescate y posteriormente, ¿qué hicieron con él? Presidente de Paradores y en estos momentos presidente de Correos. O sea, si vamos mirando, todos han sido aupados y premiados. Unos porque estuvieron e hicieron, otros porque vieron y tienen que estar callados. Todos están siendo premiados. Te da una idea también de lo que piensa esta gente de qué es una empresa pública, de cómo se puede usar, de cómo puedes colocar allí al político de turno o a la Jessica de turno, que es la otra. Y claro, en ese ambiente moral, por así decirlo, en ese entorno ético, pues lo normal es que cuando pase un fajo de chistorras, pues te lo lleves, porque es lo normal. Y es lo que estamos viendo de esta gente, que es que la corrupción, lo hemos dicho muchas veces, la corrupción a la que estamos acostumbrados, que ha habido y que hay en todas las democracias, por desgracia, es cuando un político logran convencerlo para que se corrompa. En este caso no estamos en eso, estamos en unos delincuentes que llegan al grado máximo de la política y que allí, claro, como es obvio porque son delincuentes, pues siguen delinquiendo. Y que responden a un plan desde el principio. Sí, Unos delincuentes que sabían que poniendo a este tío en el gobierno vamos a poder hacer todo lo que han hecho. Víctor Aldama, que fue el primero que empezó a colaborar, el primero y el único que ha colaborado con la justicia a través de la Fiscalía Anticorrupción,
él describía, él estaba metido, evidentemente, en la trama, él se ha autoinculpado, él lo ha reconocido en el momento en el que se ha puesto a colaborar, y él hablaba de todas las conexiones, en concreto, por ejemplo, con Armengol. Sí he estado reunido con la señora Armengol en Palacio de Moncloa, de Palma de Mallorca, como presidenta cuando era presidenta de Baleares. Bueno, y mientras, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues mientras lo que está pasando en España es un destrozo en materia presupuestaria, destrozo económico, por mucho que diga Pedro Sánchez. Hemos tenido la mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la OCDE desde hace 10-15 años. Bueno, eso es lo que está pasando en España, los precios disparados, la gente no puede acceder a vivienda. Bueno, esto es lo que tienes cuando tienes a una colección como la que tenemos metidos en el gobierno. ¿A qué se dedican? A las tramas de corrupción. Es lo único que les importa. ¿Y cómo sobreviven? Pactando con otros corruptos económicos y políticos, los separatistas, los proetarras. Bueno, pues es lo que tenemos. Y déjenme que vayamos al tema de sanidad, porque habrán visto todos ustedes la famosa huelga de sanidad y lo que está ocurriendo. Bien, Mónica García no deja de atacar el modelo sanitario madrileño. ¿Por qué? Porque le molesta. ¿Por qué? Porque funciona. ¿Por qué? Porque ella es comunista. ¿Por qué? Porque ella está en el otro polo. Bien, pero resulta que la huelga de médicos no se la han hecho a Isabel Díaz Ayuso. No. La huelga de médicos se la han hecho a Mónica García. Bien, ¿y por qué? Bueno, pues porque Mónica García está sacando un estatuto marco para los médicos, que lo tenía atascado desde hace décadas, quería reformarlo y lo ha sacado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues médicos y facultativos de toda España han secundado de forma masiva la huelga contra el estatuto marco. En algunas comunidades, cuidado, el seguimiento ha superado el 90%. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Ahora se lo explicamos. Todas las comunidades autónomas, salvo Navarra, han rechazado el borrador del estatuto marco. Hombre, algo debe querer decir, ¿verdad? Bien, vamos avanzando. Atención a lo que ellos están pidiendo los médicos y a lo que no solamente no les da, sino que cada vez se lo restringe más Mónica García. Bien, las principales críticas. El borrador no reconoce una carrera profesional diferenciada del resto de cuerpos de la Administración. Hombre, los médicos tienen una serie de características que no son las de un profesor, para empezar todas las guardias, que no son las de otros cuerpos. Exactamente lo mismo, por cierto, que piden ellos debería dársele a otros cuerpos. Por ejemplo, Guardia Civil, por ejemplo, Policía Nacional. No puedes hacer un mejunje de todos los cuerpos de la Administración. Un funcionario que tenga un horario fijo, estándar, no tiene nada que ver con médicos, con policías y demás. Bien, mantiene, atención, el Estatuto Marco mantiene guardias obligatorias, ellos piden que sean voluntarias, esto genera un problema, pero tiene una solución, y sueldos considerados insuficientes. Yo solamente les digo una cosa, creo que en este grupo, y yo en particular, somos poco sospechosos del dispendio público. Bien, pero lo que sí que tampoco vamos a ser sospechosos es de que a la gente bien formada y que tiene una actividad absolutamente decisiva hay que pagarla. En Estados Unidos un médico especializado no cobra por debajo de $200.000, literal. En España, un médico del que dependemos todos en materia vital, creo que no hace falta explicarlo, pues te puede estar cobrando 30.000 euros, 40.000 euros, 50.000 euros y repleto de guardias. Decía que esto es un problema, pero tiene una solución. Miren, las guardias obligatorias se solucionan con más médicos. En vez de dar el dinero a separatistas, en vez de dar el dinero a proetarras, en vez de dar el dinero a chiringuitos varios, en vez de robarlo en tramas, tú tienes la obligación de utilizar ese dinero en los presupuestos públicos como lo tienes que hacer. Y en España hay un déficit de médicos brutal. ¿Que quién cierra el grifo? Mónica García, porque no permite pasar más a través del examen MIR. Si hubiera más médicos, obviamente se podría establecer un sistema en el que no fuera obligatorio, que tuvieras un cupo, pero fuera medianamente voluntario. Es decir, esto tiene solución si te dedicas a gestionar, no a hacer lo que hace esta gente. Bien, los médicos están demandando un estatuto propio que reconozca estas particularidades, que mejore la jornada laboral, que amplíe los descansos, que dé conciliación, retribuciones y cuidado con esta historia. Y jubilación. ¿Qué pasa con la jubilación? Las guardias no les cotizan, las horas de guardias no cotizan para su jubilación. Esto lo podríamos calificar abiertamente de estafa, de timo, y acertaríamos, y de hecho acertamos. Es un timo. O sea, ¿tenemos que pagar un servicio bueno? Tenemos que pagarlo. ¿Tenemos que buscar fórmulas como la madrileña, público-privadas, para que nos cuesten lo menos posible con la mayor calidad? Pues eso es el modelo madrileño. ¿Está funcionando? Sí, está funcionando. Esto tiene descontento absolutamente a todo el mundo. Bueno, y agárrense, por supuesto, centros de salud y hospitales han quedado vacíos durante la huelga porque los médicos están ya cansados de toda esta historia. Bien, en comunidades autónomas, ¿qué está pasando? Las autonomías dicen que el proyecto carece de un informe de viabilidad, cosa que es verdad, carece de seguridad jurídica, cosa que es verdad, y que además el compromiso presupuestario no saben dónde está, porque efectivamente en algunas cuestiones se acepta algo de lo que están pidiendo los médicos, pero no se especifica exactamente cómo se va a pagar. Bien, lo califican de brindis al sol, de engaño, al no cuantificar de forma clara el coste económico de las medidas. Mónica García
ha dado una marcha atrás teórica, ha hablado de una nueva hoja de ruta para tomar el diálogo y prepárense porque lo que tiene pinta es de un fracaso rotundo de Mónica García, porque el rechazo está garantizado prácticamente en todas las entidades autonómicas, locales y por los propios médicos. ¿Cuál es el problema? Que este estatuto marco, que podría ser necesario, pero justo en la dirección contraria, tendría que haberse metido, pero vamos, de hocicoz, en el problema que tenemos en la sanidad. Uno es presupuestario, hay que buscar una fórmula con la que podamos mantenerlo y para eso necesitamos la inversión privada y se está bombardeando por parte del Ministerio el modelo madrileño. Y dos, que es importantísimo, el tema del déficit de los médicos. No aborda absolutamente nada, absolutamente nada. Bueno, vamos a quedarnos con esto, pero vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues lo dicho, vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Bueno, hoy vamos a hablar de inversiones rentables y sostenibles en un entorno en el que March Asset Management, gestora de fondos de Banca March, ha destacado por su enfoque en la inversión temática. Vamos a hablarlo con Almudena Benedit, directora general de March AM. Bueno, Almudena, ¿cómo se define la gestora dentro del grupo Banca March y cuál es la lógica detrás de la especialización en fondos temáticos? Hola, Carlos. Efectivamente, March AM es la gestora de activos del Grupo Banca March y como tal es el vehículo que utilizamos para materializar nuestra filosofía de inversión. Nuestra política de inversión sostenible y responsable no es una moda, sino que es un pilar que alcanza gran parte de nuestra oferta de productos. Y creemos firmemente que el objetivo fundamental de cualquier inversión debe ser esa combinación óptima entre una rentabilidad favorable y un riesgo controlado, pero todo ello dentro de un marco sostenible a largo plazo. Comentabas nuestra especialización en fondos temáticos, esa es la evolución natural de esta visión que te describía. Nosotros, en lugar de invertir de manera generalista, nos enfocamos en grandes megatendencias que estamos convencidos que van a tener un crecimiento estructural y que van a moderar el futuro de la economía y la sociedad. Esas tendencias, como son, por ejemplo, la revolución tecnológica, los cambios demográficos o la economía de los océanos y el agua, han presentado y creemos que van a seguir presentando crecimientos estructurales muy superiores a la media en los próximos años. Por lo tanto, lo que intentamos es identificar esas áreas de crecimiento global que nos permiten generar un crecimiento patrimonial para nuestros clientes, pero siempre desde una perspectiva de responsabilidad y de respeto por el entorno. Es la aplicación directa de nuestra filosofía centenaria de crecimiento conjunto. Almudena, precisamente uno de sus fondos más reconocidos es Mediterranean Fund, que acumula una rentabilidad de nada menos que el 56% desde su lanzamiento en 2019, lo que demuestra que la sostenibilidad no está reñida con los buenos resultados. ¿Podrías decirnos cómo es este fondo? Sí, claro. Mediterranean Fund es la materialización de todo lo que estábamos comentando, ¿no? Es un fondo temático de renta variable global que a la vez es sostenible y solidario. Su filosofía se basa básicamente en la convicción de que podemos conjugar, por un lado, la protección ambiental con un crecimiento patrimonial para nuestros clientes. El fondo invierte en dos grandes áreas de crecimiento global que a menudo se pasan por alto, como son la economía de los océanos y el sector del agua. Creemos que estas no son solo áreas de interés medioambiental, sino que son potentes motores económicos. ¿Qué incluye la economía de los océanos? Pues la economía de los océanos, por ejemplo, pues abarca actividades como el transporte marítimo sostenible, la energía eólica marina, la acuicultura responsable, la biotecnología azul o también tecnologías para reducir la polución, ¿no? Entonces, son sectores con un enorme potencial de crecimiento. Y luego, a la vez, la filosofía del fondo es aplicar criterios de inversión de impacto. Esto significa que no solo evitamos invertir en empresas con malas prácticas, las cuales excluimos, sino que buscamos activamente compañías que con sus productos o con sus servicios están generando un impacto ambiental positivo y medible. Comentabas la rentabilidad. Es verdad que el éxito de la rentabilidad de este fondo, que es de un 56% de su lanzamiento aproximadamente hace 6 años, pues demuestra además que las empresas mejor preparadas para los desafíos del futuro y que operan de manera más sostenible son también a largo plazo las más rentables. Bueno, y hablemos ahora de ese lado solidario que es quizás el rasgo más definitivo. El fondo destina el 10% de su comisión de gestión a proyectos de conservación de ecosistemas marinos. ¿Cómo funciona este mecanismo y qué impacto real está teniendo? Así es, Carlos. Este es el componente que cierra el círculo de nuestra filosofía de crecimiento conjunto que hablábamos inicialmente. No solo buscamos una rentabilidad financiera para nuestros clientes y un impacto positivo a través de nuestras inversiones,
sino que devolvemos una parte de lo que generamos a la sociedad y al entorno y es lo que nos permite prosperar, ¿no? El mecanismo es simple y transparente. Básicamente lo que hacemos es donar el 10% de la comisión de gestión del fondo y este se destina íntegramente a financiar proyectos de conservación marina. Hay un proyecto que nos hace especial ilusión, que es el proyecto Caballitos de Mar Baleares, que hemos hecho con la Fundación Palma Aquarium. Es un proyecto que yo diría que es el más visible y que tiene significado especial para nosotros, ya que nos conecta con nuestras raíces en las Islas Baleares. Y gracias a esta colaboración ya se han liberado más de 1.500 caballitos de mar, reforzando las poblaciones de un indicador clave de la salud del Mediterráneo. Pero el impacto va más allá, porque también hemos colaborado con otras iniciativas que se han puesto en marcha gracias al Fondo Mediterranean Fund, que básicamente es pues, la creación del primer observatorio de sostenibilidad de Mallorca, también una iniciativa para medir la salud del Mediterráneo. Luego en Madrid hemos hecho el proyecto Salva Ríos, que trabaja para establecer el equilibrio ecológico del río Jarama en Madrid, y luego múltiples programas de sensibilización y de educación ambiental para escolares. En definitiva, vincular la inversión sostenible con la conservación marina es la máxima expresión de nuestro modelo de negocio. Es generar valor económico, social y ambiental de manera simultánea, demostrando que la responsabilidad corporativa no es un apéndice, sino que es el núcleo de una estrategia de negocio sólida y con visión de futuro. Bueno, pues muchísimas gracias, Almudena, muchísimas gracias, por supuesto, a Banca Marc y nos volvemos a la tertulia. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues nada, qué bien nos vienen los baños de oxígeno de Banca Marc, porque si no, con todo el resto que tenemos. Y ahora prepárense que nos vamos con Bea García. Bea García, a ver, vamos con el año 2026, vamos a empezar a prepararnos porque venimos del 2025 de atraco fiscal, sopapos por todas partes, pero 2026 va a cambiar mucho. Bueno, pues vamos a ir a peor, lamentablemente, o sea, 2025 puede empeorar, sí, sobre todo si eres empresario o autónomo, estos van a ser pues los primeros que van a empezar a sufrir. El gobierno tiene muchos planes. ¿Con qué mano nos dan? Sí, bueno, el gobierno si sigue en 2026, que lo tiene un poco difícil, tiene planes para las empresas. Está Yolanda Díaz por parte del Ministerio de Trabajo, ella pues haciendo de las suyas. ¿Y cuál es la idea que está urdiendo estos días? ¿De qué está hablando Yolanda Díaz? ¿De la corrupción del gobierno? No, está hablando del SMI, de cuánto les va a obligar a los empresarios a pagar ese sueldo artificial. ¿Cuál es la sexta, séptima subida ya? Pues estamos a una por año y lo que pretende Yolanda Díaz... ¡Qué barbaridad! Sí, lo que pretende Yolanda Díaz es incluso, se ha hablado de que suba varias veces al año, o sea, esto puede pasar. Bien. De momento, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo de todos los años, están los sindicatos por un lado, está el comité de expertos que son nombrados por Yolanda Díaz, o sea, que sus conclusiones van a ser las que quiera la ministra, básicamente. Y luego, por otro lado, la COE protestando. ¿Pero qué pasa con el SMI o cuál es la discusión que tenemos en los últimos años? Bueno, pues María Jesús Montero, que también tiene bastantes frentes abiertos, y Yolanda Díaz, siempre unos cuantos, se han peleado por el IRPF, por si tiene que el SMI que tributar por el IRPF o no. El año pasado Yolanda Díaz se enfadó mucho, dijo que se había enterado por la prensa que María Jesús... Hizo que se enfadaba. Porque ella es especialista en hacer que me enfado, pero no mover el pandero del sillón. ¿Para qué? Eso es. Bueno, pues hizo el show y dijo que claro, que se estaba enterando por la prensa que el Ministerio de Hacienda pretendía cobrar IRPF al SMI. Ahora este año dice que ella ha calculado un SMI con impuesto y otro sin impuestos. Lo explica a ella, a ver si ustedes la entienden. Con IVA y sin IVA. Eso. Y por tanto, este tipo marginal supera el 50%. ¿Qué hacen los sindicatos? Por lo que es visto, por lo que le hemos pedido al comité de expertos. Bien, si el Gobierno de España o una parte del Gobierno decide que tribute el salario mínimo, compénsese la subida salarial y que sea mayor. En definitiva, lo que ya le hemos pedido a la comisión de expertos justamente este año. ¿Por qué cuando hablaba tecleando en el móvil? Sí, mira el móvil, ha sido una cosa así, yo lo mismo he pensado. ¿No puede concentrarse en lo que está explicando? Si lo tiene ahí. Bueno, comisión de expertos que ya han dado varias cifras para subir el SMI, que no convencen a la COE, pero tenemos aquí a los mejores, que son los sindicatos. Los sindicatos han planteado su subida, expertos en trabajar en cualquier cosa. La subida de los sindicatos, Juntos, Comisiones y UGT
es que vaya el SMI actual de los 1.184 euros hasta los 1.273. Ellos han calculado que es una subida del 7,5%, o sea, del 7,5%. La COE está con el 1,5%. Pero es que lo mejor de todo es que hasta ellos mismos dicen lo subimos tanto porque para Hacienda van 57 euros de la subida del SMI y 32 euros para el trabajador. Esto es al mes. O sea, es que más de la mitad de la subida del SMI de lo que vendería el gobierno se lo llevaría Hacienda y es el propio cálculo de los sindicatos. Es que prácticamente son 2/3. Sí, sí. O sea, te enseño el filete que se lo va a comer María Jesús Montero. Míralo, ¿cómo te gusta? Espera, para Hacienda. Sí, es una jugada maestra, perfecta. Tú vendes que el SMI lo subes tú, pero gana el fisco. Decía antes yo, y lo decía porque lo siento, porque estoy convencido de lo de que hace como que se enfada. O sea, si se enfadase de verdad rompería con este gobierno. No piensa romper en la vida. Y yo creo que esto que estamos viendo lo certifica. O sea, esto solamente puede tener una explicación. Y es que lo he hablado previamente con María Jesús Montero. Porque claro, el timo de la estampita ¿para quién es? Es el timo de la estampita para las empresas y es el timo de la estampita para los trabajadores. ¿Y quién se lo lleva? Se lo lleva Hacienda. Entonces, evidentemente esto lo tienen que haber hablado, es que es obvio. Efectivamente, y los sindicatos no han calculado, como tú dices, la parte de cotizaciones de las empresas de esa subida del SMI, que también se incrementa para ellas. Esto es otra parte que se lo lleva no solo Hacienda, sino también la Seguridad Social se lleva otro pico. Al final es el empresario el que sale aquí expoliado. Efectos de subir el SMI, pues los peores que nos podemos encontrar. Primero, golpe a las empresas pequeñas. El pequeño autónomo que tiene 1 o 2 empleados que les paga un salario bastante humilde es el que no puede pagar un SMI mayor. Totalmente. La multinacional de turno ya paga por encima del SMI, no le preocupan este tipo de medidas, pero claro, los autónomos y las pequeñas empresas sí. Luego tenemos aquí trabajadores menos cualificados. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las empleadas de hogar? Que es que se está hundiendo la afiliación. ¿Por qué? Por las subidas de cotizaciones y por las subidas del SMI. Se está hundiendo con el gobierno de Pedro Sánchez, que ya encima a este sector ya les hemos metido la encuestita de turno, que ya vimos cómo el gobierno implantó esto que tienes que fiscalizar todo lo que tienes en tu casa para que la empleada de hogar tenga, ningún riesgo laboral. Que luego me hace gracia las majaderías que tenemos que escuchar, porque luego resulta que te aparece la misma Yolanda Díaz, te aparecen los mismos sindicatos y te dicen, no, malvadísima empresa grande. Miren, lo primero, ojalá todas las empresas pudiesen ser grandes, mucho más potentes, mucha más capacidad financiera, mucha más capacidad de pago, mucho más aguante en caso de una crisis. Pero por desgracia no todas llegan a ser grandes. Bien, pero ellos te dicen, malvadas empresas grandes, apoyamos el comercio de cercanía. Pues miren, el comercio de cercanía es el que recibe el sopapo mayúsculo en el momento en el que ustedes empiezan con este tipo de medidas, y es al que ustedes matan y destrozan. ¿Y quién quedan? Quedan las grandes, por lo que estaba explicando Bea, porque claro, evidentemente están mucho más vacunadas, tienen mucha más capacidad financiera, más recursos y pueden sortear este tipo de golpes. Es decir, que al final los sindicatos, Yolanda Díaz y toda esta gente que nos habla de, no, el pobre autónomo, el comercio de cercanía, si se lo están cargando ustedes, se lo cargan ustedes, son los que no pueden, o las familias para contratar empleados de hogar, son los que no pueden soportar un golpe de este estilo. Pues sí, agricultores también, la agricultura Otros, se está frenando totalmente. en nuestro país. ¿Por qué? Por medidas como esta, por la de la pancartita del SMI, destrucción de empleo, pues hasta el Banco de España lo ha dicho, que el gobierno les quería correr a gorrazos, recordaréis los de Podemos, pero el Banco de España ya certificó que se había destruido empleo con el SMI. Y estancamiento salarial, claro, si tú obligas a una capa de tu plantilla a subirles el SMI, las capas superiores sufren ese freno en el salario. Entonces subes el sueldo a lo que te obliga el gobierno por ley y quizá a un trabajador que se lo está trabajando mucho, que está siendo muy productivo, que está siendo muy eficiente, no le puedes premiar con subidas de sueldo aunque se lo merezca más que los del SMI. No, toda esta gente, como no ha trabajado en ningún sitio, se cree que los recursos de las empresas son infinitos. Claro, ¿dónde ha trabajado Yolanda Díaz? En lo público. Claro, no me extraña que haya llegado al convencimiento de que los recursos públicos son infinitos. ¿Por qué? Porque cada vez que llegan al límite, ¿qué hacen? Saquearnos más fiscalmente. Claro, y llegan a la conclusión y dicen, pues va a resultar que la caja pública es infinita. No, lo que pasa es que abusáis de nosotros por todas partes. Claro, cuando trasladas ese esquema a una empresa no lo aguanta. ¿Por qué? Porque no puede ir a robarle vía impuestos a nadie. Pues más ideas del gobierno. Recordarán que hablábamos el otro día de Verifactu, ese gran hermano fiscal de Hacienda.
Pues vamos a ver a Que por Yolanda cierto, que han Díaz. salido los inspectores fiscales a decir qué pena, qué pena, Sí. qué pena, qué pena, me voy a callar. Claro, qué pena, bueno, es que Claro, hay para uno- ellos, les hacemos nosotros el trabajo, Sí, sí, nos sí. autoinspeccionamos gratis y ellos venga a rellenar actas, venga a Claro, rellenar claro. actas. Pues el padre del Verifacto ha tenido que pedir perdón en LinkedIn, está muy disgustado porque entre un año más tarde, que Ay, bueno, cómo lo que es que siento, no, qué claro, penita. que él tenía ya planeado que el 1 penita de me enero da. empezaban a pasar por caja. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz y si esto no le suena, Hacienda, parece que estuviera hablando la misma persona. Lo más importante de esta norma se llama reformulación del control horario. Un control horario, un registro horario que va a ser modificado, que va a ser propio del siglo XXI, que va a ser, por supuesto, digital, interoperable, con control remoto y en el que la Inspección de Trabajo va a saber en tiempo real cuáles son las jornadas que cualquiera de ustedes van a hacer. Esta es la gran medida estrella de la reducción de la jornada laboral, el control horario. Pues esto La está a Stasi, punto de la aprobarlo. Stasi es la Stasi gran de medida, Yolanda Díaz. la Stasi laboral, Es qué que es bien, cómo lo curioso, celebramos. Tenemos el gran hermano fiscal, por un lado, que planea el gobierno, y por otro, el gran hermano laboral, que es el de Yolanda Díaz y que está a punto de aprobar. Bueno, como Yolanda Díaz es más rollito comunista bolivariano, sería el SEBIN, ¿no? Sí, bueno, Claro, la Stasi es sí. para María Jesús Montero, que es más Sí, comunista, así, rollo sociata y tal. Sí, sí, sí. Más rusa. Bueno, pues registro horario está a punto de aprobarse. El gobierno está en ello, Yolanda Díaz también, y si todo va bien según sus cálculos, a partir de 2026 también los inspectores sabrán en tiempo real qué estamos haciendo. En el trabajo, si hemos fichado la pausa del café, si vamos a por el bocadillo, uy, lleva una hora. Si has ido al Algo baño. pasa aquí, claro, Claro. sí, sí. Bueno, pues control en tiempo real, más gasto de tiempo y de dinero para las empresas y se acabó lo del registro horario a papel y boli porque ellos, ¿no? Todo el mundo tiene que fichar y que Yolanda Díaz y sus... Lo mejor es que lo vende y dice, no, este es el gran logro para la conciliación. ¿Para la conciliación de qué? Ya. ¿De la quiebra será? Sí, sí, o cómo vas a usar esa información, o dónde está la protección de datos, o sea, es que aquí hay muchos derechos que chocan. Bueno, Y un comercial cuando va por ahí y se para en una cafetería para tomarse un pincho porque el pobre lleva ya 300 visitas puerta a puerta y no puede más, ¿el pincho qué hace? pues El pincho le da al bichejo y dice, no, ahora he parado. me desconecto. Y ahora vuelvo, Sí, que ya he y terminado. ahora Me vuelvo. queda la rebanada de pan del pincho de tortilla, pero no sé, casi que no la pongo. Sí. Dios santo. La verdad que es terrorífica la intención fiscalizadora del gobierno de todos los pasos que damos, menos de ellos, luego es muy contradictorio, porque ellos al final ellos hacen trabajan lo que quieran. por la puerta de atrás y de forma completamente opaca, pero el ciudadano de a pie y el empresario de a pie tiene que estar controlado por el ojo que todo lo ve. Más cosas, límite a los contratos de formación y estatuto del becario. Estos van casi juntos y es Yolanda Díaz también haciendo de las suyas. No le gustan los contratos de formación, los ha limitado, que son, bueno, pues normalmente el más habitual, recién licenciada una persona o recién graduada, entra en una empresa, no ha trabajado en este sector y empieza ahora a trabajar y se le da una oportunidad. Pues a Yolanda Díaz las oportunidades no le gustan. Dicen que es que, claro, que las empresas usan a los becarios y a los contratados de formación como trabajadores. Es que se nota que no ha sido becaria nunca. Sí, pero ese es el problema que hay ahora. Además, claro, que las carreras han incorporado las prácticas como obligatorias, es decir, como parte del currículum y, por tanto, o las haces o no tienes el título. ¿Eso a qué lleva? A que las empresas tengan que cogerte supuestamente obligatoriamente, pero no hay ninguna obligatoriedad, Eso obviamente. es. No. Con lo cual va a generar un atasco de 3 pares de narices, porque tú vas a tener tu titulación pendiente de las prácticas, si saltan directamente a las prácticas curriculares, la empresa va a decir, para el carro. O sea, porque yo estoy metiendo a una persona que está en fase de formación, yo estoy dispuesto a enseñarle, vale, él hará algo, pero aquí el coste real lo llevo yo que le estoy enseñando. ¿Por qué? Porque lo quería tener a un coste bajo, obviamente, para ver quiénes eran buenos y quedármelos después y pagarles de verdad cuando hayan demostrado. Si metes esto, las empresas van a decir, tururú corneta, yo no te meto. Y si no te meto, están ligados a los títulos. Eso o sea, es que yo creo que no sabe ni de lo que habla, literalmente. No, para nada. Las universidades están, bueno, enfadadísimas con estas ideas. Es que les joroba todas las titulaciones. Completamente. Y las empresas igual. O sea, que un becario que le tienes que pagar el transporte, que le tienes que pagar el comedor, Vale, si pues se la lo empresa pagas dice no, al resto ya de está, trabajadores. claro. O sea, encima tienes que perder tiempo en enseñarle, que es una pérdida de tiempo. Cualquiera que nos esté escuchando o haya sido becario sabe el tiempo que le quitas a tu superior de Pero formación. sí es que la cosa es muy básica. Ella quiere que el becario trabaje como un profesional. Pues la empresa, si tiene que elegir entre un becario y un profesional, ¿a cuál coge? Hombre, pues a un profesional, pues se acabaron las becas. Se acabaron las becas. Desincentivo a la contratación de estudiantes, cuando es precisamente lo que necesita nuestro país.
que salgamos de la universidad para entrar en el mercado laboral cuanto antes, porque muchas veces la carrera y la carrera y la empresa no casan con la vida real. Esa es otra, que un día hablaremos de ello. Exacto. Los alumnos lo que necesitan es pisar una empresa, o sea, es que es completamente necesario para empezar a trabajar. Si es que muchas veces, y lo dicen muchos estudiantes, aprenden ya cuando empiezan a hacer las prácticas, mientras tanto en la carrera, pues están estudiando asignaturas que nunca van a tocar, y que tu principal vía de formación es a través de becas y contratos de formación. Más ideas de Yolanda Díaz, despido disuasorio, que esto también va a ser para el año 2026, que si eres una persona mayor, que si eres una mujer, que si te catalogas como LGTBI, pues la empresa le va a costar más despedirte. Vas a tener una penalización por contratar a trabajadores, según Yolanda Díaz, vulnerables. Entonces tú, cuando vayas a contratar, si sabes que a una persona mayor te va a costar más indemnización despedirle, pues no la contratarás. O sea, desincentivo completamente a contratar a este tipo de categorías. Aparte que ya es que esto roza directamente, entra frontalmente en la violación incluso de la libertad sexual. Entonces tú cuando entres vas a tener que decir si eres heterosexual, si eres homosexual, vas a tener que decir lo que eres. Y si a mí no me da la gana de decir lo que soy, ¿qué pasa? Que va a venir aquí la señora comunista a decirme, no, dilo, porque vas a tener un coste por despido diferente en un caso o en otro. Y efectivamente lo que tú estás diciendo. Entonces, si tú dices, por ejemplo, que eres homosexual, claro, te van a aplicar un despido superior. O sea, ya me parece aberrante porque es marginar a determinados colectivos. ¿Qué pasa? ¿Que le pasa algo a un homosexual? Claro. Porque yo pensaba que éramos iguales, no sé, a lo mejor esta señora tiene otra tesis sobre la naturaleza. Sí. Bien, si tú entras con más coste de despido, ¿qué va a ocurrir? Que no los van a contratar. Sí. Y luego cuando los dejen el paro, ¿qué nos va a decir? El efecto contrario, completamente. Es que es una locura, de verdad. Es una locura. Y tenemos ya el plan LGTBI que ha entrado en vigor este año, más papeleo para las empresas, y tenemos también el plan de igualdad que también ha entrado en vigor con el gobierno de Pedro Sánchez, o más planes, más burocracia, más enfrentamiento y ruptura total de las relaciones de confianza entre el empresario y el trabajador. El gobierno quiere verlo como un enemigo, el empresario es tu enemigo y el trabajador es la víctima, pase lo que pase. Entonces no hay relaciones libres y sobre todo de confianza. Reducción de la jornada laboral, bueno, pues Junts ha dicho que no, ya lo sabemos, pero Yolanda Díaz dice que lo va a seguir intentando. Entonces, bueno, pues veremos cómo se va el año 2026, pero esto es un coste mayor para las empresas. Y Yolanda Díaz no es la única que tiene ideas, también lo tiene el gobierno de Pedro Sánchez en general. Tenemos aquí más ideas de todos los ministerios. Subida del MEI, más cotizaciones sociales. 1 de enero de 2026 viene Pedro Sánchez no con las rebajas, sino con las subidas. Subidas de impuestos para todos los autónomos de nuestro país, más de 3,5 millones, subidas de impuestos para todas las empresas y subidas de impuestos para todos los trabajadores. O sea, del MEI no se libra nadie en España, nadie que cotice se va a librar. El MEI que lo percibimos vía cotizaciones, vía para que cotizaciones la gente no se líe. Se llama mecanismo de equidad intergeneracional, o sea, traducido, no puedo pagar las pensiones, tengo un agujero tremendo en la seguridad social y me invento esto para subir los impuestos y que no se note mucho. Una subida de cotizaciones encubierta. Sí. ¿Qué hago? ¿Te lo subo un 5, un 6 las cotizaciones? No, mira, te las voy a subir un 4 y 2 puntos, me invento un nombrecico y digo MEI, es el MEI, pero no es subida de cotizaciones, ¿eh? Claro, coño, pues a mí me va exactamente al mismo bolsillo, la verdad. En la nómina, lamentablemente, lo vamos a ver ya en 2026, más subidas de cotizaciones porque el MEI no es la única. A los salarios más altos se han inventado también otro nombrecito. A ver si no pillamos que es una subida de impuestos. Es la subida de solidaridad. Hay que tener solidaridad con la seguridad social y si cobras un determinado sueldo, que son rentas altas, vas a tener una subida extra vas a dejar de tener renta alta. Cotizaciones, efectivamente, y luego también te suben la base, por si esto no fuera poco, la base de cotización también te sube, lo que te penaliza ahora mismo estar trabajando y de cara a cobrar la pensión en un futuro, pues no te da ningún beneficio, o sea, la pensión va a seguir siendo la que no te mereces, porque los salarios altos tendrían que cobrar más pensión, y tú vas a seguir aportando a la caja del gobierno de Pedro Sánchez. Cotizaciones de los autónomos, no solo está el MEI, sino que también el gobierno por parte de Seguridad Social les ha cambiado la tributación de cotizaciones ya en 2026 y hay muchos autónomos que van a pagar un poquito más. Todos los que ingresen más de 1.700 euros, mira qué ricos son,
¡Qué ricos! 1.700 euros. Una cosa, de todo lo que estamos contando, ni una sola es de bajada. Ni una sola. Todas son de subida y de hacer destrozo. Vale, Sí. lo digo por hacer un resumen. Ni de bajada, ni de flexibilización Nada. burocrático. Ni Más de... control, más Sí. pago, más costes, más impuestos, más cotizaciones. Sí, van en eso. Y nuevos impuestos, bueno, pues también, ¿qué tenemos delante? Pues por delante tenemos la subida del diésel, que el gobierno no se va a rendir este año tampoco, subidas de peajes en las carreteras, mientras nos siguen subiendo los impuestos a la automoción de todo tipo. Ya se está hablando en Europa y llegará en España también ya subir los impuestos a los coches eléctricos. Lo digo por si alguien se quiere comprar un coche eléctrico, que no piense que no le van a subir los impuestos en el futuro. Bueno, Y ya todo veremos tipo lo de los inversiones. aparcamientos, ¿no? Lo de los De aparcamientos. emisiones cero, que huele raro. Efectivamente, huele a Huele que raro, y el cuidado con esa bolsillo medida, ¿eh? está temblando. Porque mucha gente, completamente. claro, se ha comprado los de emisión cero, ya al margen de poder abaratar o no abaratar el coste por aparcar en la calle, para poder aparcarlos sin límite Sí. horario. Y esto está en el aire. Vamos a dejarlo Esto, así. sí, poco a Huele poco. mal. Sí, sí. Y luego tenemos planes, como hemos dicho, el de igualdad, el de derechos LGTBI en el trabajo también han entrado. Y este último, que es nuevo, está recién sacado del horno. Plan de movilidad sostenible, que es que ahora las empresas de más de X trabajadores van a tener que facilitar a sus empleados, bueno, pues un transporte que no contamine. patinete. Exacto, patinetes, bicicletas, que puedan aparcar la bicicleta a un sitio que esté debidamente homologado, que sea cómodo, que no quieren venir al trabajo. planeador. Bueno, pues todo el mundo teletrabajando. Paracaídas. Sí, sí, que teletrabajen, bueno, que cierre directamente la empresa porque el gobierno te dice que si teletrabajan pues no se desplazan. Pues estos son algunas ideas. ¿El Falcon de este señor con qué va? Ese no cuenta, ese está fuera. Ese no cuenta. Es la excepción. Ah, se me había es la escapado. excepción, sí. Y cuando lo usa Yolanda Díaz tampoco Tampoco. cuenta. Y el resto de ministros tampoco cuenta. Ellos no. Vale, no, que había tenido Es que así, había tenido un, que ¿sabes? ellos están Un por momento ahí encima de evasión nosotros mental. somos eso. Pues nada, pese a todo, habrá que felicitarles el próximo por año. supuesto, les felicitamos, De sí, hecho, sí. se lo vamos a felicitar nosotros porque la forma de felicitar de Pedro Sánchez es esta. Así que ya saben, a levantar España.